Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, yo soy Kaidrim y como he tenido un poco olvidado a la gente que le gusta el lo-fi, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, pero vamos a hacerlo con puros elementos gratuitos. Hace poquito salió un VST que se llama Lo-Fi, que es muy bueno y les voy a mostrar cómo utilizarlo. Y también vamos a utilizar para los drums un sample pack que se llama Aurora de Slate Digital, así que vamos para allá. El lo-fi normalmente está entre un tempo de 65 y 100, puede estar variando un poquito más, un poquito menos, pero normalmente está dentro de ese rango. Ahora ustedes pueden doblar también el tempo si es que les gusta que el click suene un poquito más rápido. Por ejemplo, si está en 60 puede estar en 120, si está en 70 podría estar en 140, que este es el caso. Todo depende de cómo les gusta a ustedes que suene el metrónomo, pero lo que sí tienen que hacer es decidirlo antes de empezar a hacer todo el beat, porque si lo hacen y después quieren hacerlo al doble o viceversa, van a tener que reacomodar todo para que suene igual a como lo tenían. Entonces, este beat va a estar en un tempo de 140, la escala va a ser sol menor, que las escalas menores les va a servir mucho para que suene a lo-fi, que suene ahí emocional, que suene bonito. Y vamos a estar ocupando puros elementos gratuitos, como ya les había dicho, el Lo-Fi, que es un instrumento que acaba de salir hace poquitos días. Les voy a dejar el link en la descripción por si quieren ir a bajarlo. Y también vamos a estar utilizando para los drums el sample pack Aurora, que es de Slate Digital. Igualmente les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a checarlo. Este trae no nada más drums, trae melodías, trae one shots, trae drum loops, trae de todo. También trae vocal chops. Entonces es un sample pack muy completo y está bastante grande. Entonces, link en la descripción a estas dos cosas. Vamos a escuchar primero la progresión. Muy bien, es la misma progresión de acordes en esta primera mitad que en la segunda, pero nosotros vamos a hacer algo de diferencia utilizando unas pequeñas notas de paso. Recuerden que el lo-fi no es un género en donde estemos repletos de melodías por todos lados. Es para gente que se pone a estudiar, que quiere concentrarse o que se quiere relajar. Entonces nuestra misión no es distraerlos, al contrario, es ayudarlos a que se relajen. Entonces va a ser algo muy sencillo. Aquí puede haber una nota, por ejemplo. Y en esta segunda, repetir esta nota, pero buscar alguna variación acá. Perfecto, ahí está. Esta es nuestra pequeña melodía. Y ahora lo que podemos hacer son algunos arpegios que van a sonar ahí como de fondo, muy bonitos. Lo que vamos a utilizar son tresillos. Ustedes se van a ir aquí arriba y van a ponerle un tercio de beat. El tresillo funciona muy bien en este tipo de estilo, lo que me recuerda que en el channel rack está este botón que se llama swing. Si nosotros lo subimos al gusto, ahora sí que es a donde ustedes piensen que suena mejor, lo que va a hacer es atresillar todo lo que está sonando en los patrones, a lo que se le llama también shuffle. Entonces vamos a dejarlo ahí a tope porque a mí me gusta que esté bastante atresillado, que suene con mucho groove. Pero recuerden, esto lo van a subir ustedes a su gusto, porque hay ocasiones en donde subirlo tanto ya no suena bien, suena muy muy raro. Entonces yo lo voy a dejar a tope y si no suena bien, entonces pues lo voy echando para atrás. Entonces vamos a hacer los arpegios. Para eso podemos utilizar como primera nota sol, que pues es la escala que estamos utilizando, sol menor. Pues vamos a partir de aquí y hacer puros tresillos. Puedo irme así en escalerita y ya que tengo tres notas, puedo hacer un brinco al mismo sol, pero una octava arriba. Y después bajar alguna otra nota. Vamos a bajar aquí a re, a ver cómo suena. Suena muy bonito ese arpegio. Entonces este mismo lo vamos a repetir de este lado. Vamos a dejarlo así para ya no estar saturando ahí de más cosas. Y lo primero que vamos a hacer es copiar este mismo patrón.
Vamos a mutear ya el piano y vamos a pegar esto aquí abajo, que este es Lo-Fi. El preset que estoy utilizando se llama así, Goldham Wood. Y vamos a escucharlo a ver cómo suena así. Pero aquí voy a borrar las notas de nuestro arpegio, que quiero que las haga pero otro instrumento. Entonces este suena de esta manera. Ahora están muy abajo, vamos a octavarlo hacia arriba. Perfecto, suena súper bien. Aquí lo que podemos hacer es tomar las puras notas del acorde y vamos a dar Alt S para sacar el Stromizer. Que para la gente que no sabe qué hace el Stromizer es que separa las notas una a una hacia la derecha. Y voy a exagerarlo para que noten muy bien la diferencia. Ok, pero yo no quiero que lo haga tanto. Ok, ahí suena bastante bien. Ahora recuerden que cuando sacamos el Stromizer las notas se exceden aquí, entonces ya no va a dar vuelta el loop. Para eso vamos a dar la tecla C y saca el slicer y vamos a dar clic derecho para cortar ese excedente y así ya pueda dar vuelta nuestro beat otra vez. Vamos a regresar por las notas del arpegio ahora sí y las vamos a pegar en nuestro siguiente instrumento. Nada más vamos a ponerlas en donde iban, que es el segundo beat. Y vamos a escuchar este instrumento. Vamos a subir la ganancia para que suene más fuerte. Perfecto, suena súper bien. Ahora vamos a regresar por las notas de nuestro bajo. Las pegamos en nuestro instrumento que también está saliendo de Lo-Fi. Nada más aquí vamos a revisar primero si suena bien en esta octava o si hay que usarlo arriba. Aquí suena muy abajo. Vamos a utilizarlo aquí arriba. Ahora aquí este es el preset Sony Up Tempo. Lo único que debemos de fijarnos es que si tiene frecuencias agudas y no las queremos, podemos utilizar el botón de Cut Off. Voy a mutear tantito los dos instrumentos para que suene este solito. Y vamos a quitarles esas frecuencias agudas. Ok. La diferencia. Ok, entonces yo no quiero esas frecuencias agudas. Si a ustedes les gusta y no interfiere con lo que está arriba, pues está bien. Ahora, vamos a escucharlo con lo demás. Ahora, siento que aquí hay suena bastante vacío al final. Entonces lo que podemos hacer es poner otro arpegio, pero descendente. Vamos a tomar igualmente la nota de sol. Y aquí nos vamos a ir así, una por una, las highlights que tenemos hasta llegar otra vez a sol. Y también lo que podemos hacer para que suene un poquito más humano, un poquito desperfecto, es mover un poquito estas notas. Vamos a dejar y está acá. Y de esta manera suena un poquito más torpe, más humano. Desde aquí, a ver cómo suena ahora. Perfecto, ahí suena bastante bien. Vamos a empezar con los drums. Comenzaremos aquí con el kick. Y vamos a poner el velocity que esté en 80, ok. Y va a ser un beat bastante sencillo. Cuando son golpes dobles, les recomiendo que el que está antes suene un poquito más bajito de velocity para que le dé un poco más de realismo. Vamos a poner este aquí a ver qué tal suena.
Ok, y vamos a moverlo para acá. Y ya que tenemos nuestro patrón, ya nada más vamos a pegarlo en la segunda mitad. Y vamos a pasar ahora al snare, que aquí voy a utilizar tres capas. Esta es una, esta es la otra y esta es la otra. Ok, obviamente aquí pues va a caer en el 3, que sería este. Y vamos a regresar el velocity a 80. Y nada más vamos a copiar aquí el compás y vamos a dar control V para no hacerlo, no dibujarlo en todo. Y lo único que vamos a hacer es copiar el patrón y pegarlo en las tres capas. Y aquí les voy a enseñar un pequeño truco. Cuando ustedes tienen capas de snare, lo que pueden hacer para que suene un poquito más grande y un poquito que pegue un poquito más fuerte es irse aquí a la parte de donde está la herramienta en el sample, y lo que van a hacer es irse a este apartado que dice time. Este botón que dice shift lo que va a hacer es mover hacia la derecha la nota. Entonces, entre más la muevan, pues más chuequita va a sonar. Vamos a escuchar primero así, sin yo mover nada de esto. Todos los golpes de las tres capas del snare pues suenan al mismo tiempo. Ahora, fíjense lo que pasa cuando yo exagero el botón de shift. Ok, eso es lo que pasa, que mueve hacia la derecha y suena un poquito después. Ahora, el chiste de esto es combinar este botón entre los tres para que suene un poquito más gordo, que cada una suene como un espacio y va a sonar más grande. Perfecto, ahí suena bastante bien. Ahora vamos a pasar a el hi-hat. Ok, este va a ser el patrón que vamos a utilizar a lo largo del beat, pero aquí voy a poner una nota que va a estar bastante abajo para que dé una sensación como de continuidad y no nada más esté cortando el tip, 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 tip. Ok, entonces voy a copiar y lo vamos a pegar durante todo el beat. Ok, suena bastante bien. Ahora vamos a pasar a este open hat. Vamos a subirlo por aquí. Ahora, en los open hi-hats siempre pueden hacer este pequeño truquito. Octavarlo hacia abajo para que suene más grave y que suene más largo, como más en cámara lenta. Y suena muchísimo mejor a veces. Y vamos a hacer lo mismo de este lado al final. Ahora vamos a pasar esta percu, que suena ahí bastante rara. Ok, aquí me gusta. Y vamos a dibujarlo acá también. Perfecto, ahí está bien. Vamos a pasar a esta segunda percusión, que nada más suene al final. Vamos a... Vamos a hacerla un poquitito anticipada. Ok, ahí suena bastante bien. Vamos a regresar al ride. Y aquí obviamente nada más vamos a ocupar hacer una nota en el principio para que ahí abra el golpe. Y vamos a subir el velocity a 80. Nada más que suena se apaga muy rápido. Entonces lo que vamos a hacer para arreglar eso es mandarlo a la mixer. Y aquí vamos a poner una reverb. Vamos a bajar aquí al 50% para que suene bastante la reverb. Y vamos a subir el low cut para que no ensucie tanto. Y entonces suena así.
a diferencia de cuando no teníamos la reverb. Ok. Muy bien, ahora el último toque va a ser estos efectos que igual están saliendo de Lo-Fi. Es la parte de hasta abajo donde dice For Sounds. Aquí lo que trae son como algunos efectos que se utilizan mucho en el Lo-Fi, como fuego, como algo rompiéndose, agua. Entonces no los trae, aquí los puedes audicionar, pero no trae en cada una de las teclas. Tenemos que ir buscando. Aquí está el agua. Aquí trae como algo rompiéndose. Aquí no trae nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Tampoco. Este es como un ambiente de algún lugar en donde hay gente hablando. Este igual no sé, pero es un ambiente de algún lugar. Y aquí trae el fuego, que es algo muy, muy, muy utilizado. Entonces, nosotros vamos a utilizar ese fuego. Lo único que hay que hacer es buscarlo aquí en la mixer, en el piano roll. Ok, es ese. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a tocar durante todo el beat. Y este lo quiero combinar con el que era como algo rompiéndose, que creo que estaba aquí. Ajá. Y estos dos van a sonar bastante, bastante abajo. Entonces para eso bajamos el velocity, nada más para que estén ahí un poquito de fondo. Y entonces nuestro beat queda de esta manera. Pues así quedó el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda darle like, comparte con tus amigos, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video, que lo hago los miércoles y los domingos. Recuerda comentar, que eso me ayuda para que YouTube vea que hay interacción y recomiende este canal a gente que no lo conozca. Y suscríbete, que nuestra meta más próxima son 3000 suscriptores y ya estamos a punto de llegar a los 2000. Y pues bueno, sin más, los dejo con el resultado final ya mezclado y masterizado. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.